Recientemente, la educación para aprender un segundo idioma se ha enfocado en los llamados estilos de aprendizaje, que, lamentablemente, se trata de un método sin evidencia científica que lo respalde. En este video vamos a revisar por qué la existencia de estos estilos de aprendizaje es un mito y cómo es que el cerebro realmente aprende las palabras nuevas de un segundo idioma. Comencemos con la evidencia científica. Siguiendo las bases de la neurociencia cognitiva y la evidencia experimental, el cerebro aprende vocabulario recibiendo múltiples experiencias sensoriales y sensoriomotoras. De hecho, la literatura basada en evidencia nos dice que se tienen mejores resultados al incluir estímulos múltiples cuando se adquiere vocabulario. Es decir, se aprende mejor cuando se tiene más de un estímulo. Por ejemplo, si solo escuchas los sonidos o solo lees las palabras de acuerdo a tu supuesto estilo de aprendizaje, tienes menos posibilidades de aprender la palabra y su significado en tu idioma en comparación a tu aprendizaje si escuchas la pronunciación, si ves la palabra escrita y una imagen de lo que significa, tratas de pronunciarla y haces gestos que se asocian con esa palabra. Cuando usas todos estos métodos en conjunto, es más fácil y más probable que aprendas porque a tu cerebro le están llegando diferentes estímulos sensoriales y sensoriomotores. Solo con señalar eso, ya estamos derribando el mito de los estilos de aprendizaje, pero vamos a revisarlo con más detalle. Tomemos el modelo VARK para discutir el problema de su uso en el estudio de un segundo idioma. Este modelo clasifica a los estudiantes como auditivos, visuales, sinestésicos, ápticos y estudiantes que prefieren leer y escribir. Cuando se aprende un segundo idioma bajo esta visión, implica que una persona clasificada como auditiva debería aprender vocabulario a través de entrenamiento auditivo, es decir, solo escuchando, mientras que alguien clasificado como visual debería hacerlo mediante algo como usar tarjetas ilustradas, por ejemplo. Pero ya dijimos que el cerebro aprende mejor cuando tiene diferentes estímulos, es decir, es mejor mezclar lo visual y auditivo en vez de usarlos por separado. Y aún mejor sumarle el acto de hablar, hacer gestos que representen la palabra que estudiamos y movimiento en general. Lamentablemente, a pesar de que el VARK es muy popular, no está basado en evidencia científica. Además, no ha probado que las evaluaciones que se usan para determinar el, comillas, estilo de aprendizaje de una persona sean válidas y confiables. Nadie ha probado que miden lo que dicen medir. Las revisiones de la literatura referentes a estilos de aprendizaje a menudo también concluyen que las mejores prácticas para aprender un idioma, incluso usando este modelo, usan una variedad de estímulos sensoriales. Sin embargo, a pesar de lo que hemos dicho antes y a la falta de una base científica, muchos toman los estilos de aprendizaje en serio. Considerando que el que aprende es el cerebro, vale la pena preguntarse qué pasa con este cuando se aprenden palabras en un segundo idioma. En promedio, si los estudiantes no poseen ninguna condición o enfermedad neurológica congénita o adquirida, todos tienen un potencial de aprendizaje similar. Billones de neuronas procesan y almacenan la información recibida en grandes redes, que incluyen áreas del cerebro que lidian con el lenguaje, control cognitivo, procesamiento semántico e integración multisensorial, memoria y con regiones específicas al estímulo que se recibe, ya sea auditivo, visual, áptico, etc. A nivel de procesamiento, si los estudiantes escuchan la palabra strawberry del inglés, que significa fresa o frutilla en español, y la leen, las cortezas auditivas van a analizar y almacenar los sonidos. El giro fusiforme izquierdo va a procesar la secuencia de letras y a memorizarla. Si, además, a los estudiantes se les entrega una frutilla real, una multitud de estímulos alcanzarán sus cerebros. Olerla comprometerá la corteza piriforme y probarla, la ínsula anterior, que es un área gustativa. Manipular la frutilla y su pulpa va a crear patrones de textura en regiones somatosensoriales y la corteza motora va a almacenar los patrones de movimiento necesarios para agarrarla y sostenerla. Al escribir la palabra strawberry y o dibujar esa fruta, se van a activar regiones visuales y motoras. Por lo tanto, el concepto de frutilla y su etiqueta en inglés strawberry será representada en el cerebro con una gran cantidad de redes sensoriomotoras que se crearon con esas experiencias.
Si cada uno tuviera un estilo de aprendizaje en particular, eso implicaría que una región del cerebro o una red procesa la información más o mejor que otra y, por lo tanto, sería dominante por sobre otras regiones. Sin embargo, no hay evidencia científica que señale que el cerebro hace esto. Donde sea que se entregue información, el cerebro la procesa y almacena en regiones que están específicamente comprometidas en esa tarea. Si están activas de forma sincronizada, las regiones cerebrales se conectan en redes funcionales y comparten la información. Es por eso que, si, por ejemplo, hueles una naranja sin verla, puedes imaginarte el color y la forma de esa fruta sin ningún problema. Lo más interesante de este asunto para los educadores es el hecho de que mientras más complejas son las redes cerebrales, mejor se retienen las palabras. Una red de palabras que consiste en muchos componentes, es decir, visuales, auditivos, cinéticos, olfatorios, etc., almacena y entrega información de forma más eficiente que una red pequeña con solo uno o dos componentes. Si un componente decae, por ejemplo, la secuencia de sonidos de una palabra, los otros componentes que contengan parcialmente la información perdida van a restaurarla. Esto se debe al hecho de que todos los elementos de una red comparten e intercambian información. Así, si se te olvida cómo se pronuncia la palabra, puede que recuerdes cómo se escribe y a partir de allí recordar la pronunciación, o que escuches y veas la palabra y se te venga a la cabeza la imagen de lo que significa. Hace muchos años atrás, en 1969, los investigadores Paivio y Szabo fueron unos de los primeros en reconocer el poder de las imágenes apoyando las clases de un segundo idioma. Gracias a investigadores como ellos, surgieron otros, y hoy sabemos que el uso de imágenes mejora la memoria. De forma similar, si los estudiantes enriquecen las palabras con gestos asociados a su significado, la retención mejora tanto a corto como a largo plazo. ¿Por qué? Los gestos comprometen diferentes modalidades sensoriales y el sistema motor, y de este modo crean redes de palabras en el cerebro que impactan altamente en la retención. Es decir, los estudiantes aprenden más palabras y las memorizan por un tiempo más largo que al solo escucharlas y leerlas. En 2015, Meyer y sus colegas compararon el rendimiento de la memoria para retener palabras de un segundo idioma que habían sido aprendidas bajo 3 condiciones: solo leyendo y enriqueciendo las palabras con imágenes, y leyendo y ejecutando gestos relacionados con el significado de la palabra. El peor puntaje fue para las palabras que fueron solo leídas, mientras que las palabras sumadas a los gestos obtuvieron mejores puntajes, particularmente a largo plazo. Los resultados no son una sorpresa. Observar y luego hacer un gesto requiere de un procesamiento cerebral más complejo que observar sin moverse. En conjunto, la investigación empírica en el aprendizaje de palabras demuestra que el enriquecimiento de la información verbal es clave para la retención de palabras cuando se estudia un segundo idioma y para aprender en general. Además, si observamos a los niños mientras aprenden palabras en su primer idioma, ellos no aprenden solo escuchando o mirando, sino que recolectan múltiples experiencias sensoriomotoras relacionadas a las palabras. No es solo escuchar cómo habla mamá, también es mirar cómo mueve los labios, los gestos que hace, tratar de imitarla, muchas veces tocar su boca mientras habla o llevarse a la boca el objeto que le están nombrando, los olores, el movimiento, etc. Por lo tanto, es lógico que las clases de un segundo idioma que entregan señales, comillas, específicas para el estilo de aprendizaje, es decir, solo acústicas o solo visuales, no facilitan el aprendizaje. Al contrario, es posible que aprender de acuerdo al supuesto estilo de aprendizaje de cada uno dificulte el aprendizaje. Ahora, si no se trata de los estilos de aprendizaje, ¿por qué el desempeño varía tanto entre los alumnos? Bueno, investigación basada en evidencia ha encontrado que eso ocurre por razones relacionadas con la anatomía y la función cerebral. Lo más interesante es que la anatomía del cerebro no está definida al nacer. El cerebro es plástico y cambia a medida que lo usamos. Y, precisamente, un factor que hace cambiar la anatomía del cerebro y que se encuentra en las salas de clases es el bilingüismo. Si un niño crece aprendiendo un segundo lenguaje, esto induce cambios estructurales en sus tractos de sustancia blanca. Eso quiere decir que el cerebro de un niño bilingüe está mejor conectado que el de un niño monolingüe. El bilingüismo también mejora el grosor cortical del giro frontal anterior, la región central del lenguaje. También, la edad de adquisición del segundo idioma juega un rol importante.
Mientras más joven es la persona cuando empieza a aprender una segunda lengua, mayor es el volumen en las áreas de integración sensorial. Es decir, será más fácil recordar y asociar las palabras porque habrá más relaciones con diferentes estímulos sensoriales en diferentes áreas del cerebro. Pero esto no quiere decir que una persona adulta no pueda aprender un segundo idioma. Siempre se puede aprender, es solo que para un niño va a ser más fácil que para un adulto. En fin, en otras palabras, en las clases que enseñan un segundo idioma, encontramos bilingües y monolingües, y esto puede explicar al menos parcialmente las diferencias en el aprendizaje. Incluso puede que no haya bilingües, pero sí estudiantes que han tenido más contacto con ese segundo idioma y reconocen algunos sonidos o palabras. Y es lógico, el niño que haya tenido acceso a escuchar otro idioma con frecuencia y a interactuar con personas que lo hablan desde pequeño, va a tener una ventaja porque es capaz de relacionar las palabras con diferentes cosas, como olores, sabores, gestos, etc. Distinto del que apenas comenzará a aprender a relacionar una palabra con solo una imagen o con solo un sonido. Además, la memoria de trabajo fonológica, que es la habilidad de mantener secuencias de sonido no familiares en la mente, también está relacionada a diferencias en el aprendizaje de palabras. Existen otros dos mecanismos que también determinan la habilidad para aprender el lenguaje. Primero, el control cognitivo, que es la capacidad de cambiar entre el idioma nativo y el segundo idioma, y de suprimir la interferencia desde el idioma nativo. En términos sencillos, se trata de cambiar entre un idioma y otro sin volver al primer idioma. Y, en segundo lugar, están las capacidades atencionales de la persona. Estos factores no están conectados con nada que uno pueda definir como un estilo de aprendizaje. Para terminar, las teorías de los estilos de aprendizaje no han sido demostradas científicamente, pero hay profesores que enseñan un segundo idioma que creen en ellas. De forma similar, muchos de esos profesores creen que los estudiantes son de cerebro derecho o de cerebro izquierdo y tratan de mejorar sus enseñanzas para activar selectivamente el hemisferio derecho. Y como ya demostramos en otro video del canal, lo de tener un hemisferio dominante y de ser una persona de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo es solo un neuromito más. En ambos casos se trata de pseudociencia. Es atractivo porque es simple, pero desafortunado porque impacta en la educación de forma engañosa. Hoy en día tenemos conocimiento acerca de los procesos de aprendizaje y este conocimiento debería aplicarse en la enseñanza de otros idiomas. En conclusión, si estás buscando aprender un nuevo idioma, lo que es más efectivo es usar diferentes estímulos a la vez. Escuchar, tratar de pronunciar, ver la palabra escrita, hacer gestos que te la recuerden y mirar imágenes. Si tienes niños que están aprendiendo un idioma y, por ejemplo, están estudiando los animales, ayudaría que, además de ver el dibujo del animal y escuchar la palabra, escuchen el sonido que hace el animal, vean la palabra escrita, traten de pronunciarla y hagan gestos asociados a ellos que sirvan de mnemotecnias. Usar diferentes estímulos sensoriales y motores siempre va a ser mejor que solo leer o solo escuchar o solo ver imágenes. No importa la edad que tengas, así es como aprende mejor el cerebro.